Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tangente, bienvenidos y bienvenidas a Tangente. Mi nombre es Pavel Vega. Hoy somos Ocupa, porque estoy tomando la posición de cualquiera de los que ustedes vean siempre en el centro de la pantalla. Vamos a hablar sobre discapacidad porque hoy, 3 de diciembre, es el Internacional de las Personas con Discapacidad. Vamos a hablar con Silvia Kwan, que la tengo a mi derecha, y también con Mafer Jiménez, que la tengo a mi izquierda. Somos los tres personas con discapacidad y decidimos tomar Tangente para justamente contar desde nuestras experiencias cómo se vive la discapacidad, además en Guatemala, cuál es el avance que hay, si es que hay avance con el Estado guatemalteco, y cuáles son las nuevas disposiciones que existen también, cómo tratar a una persona con discapacidad. Así que quédense en este podcast, en este programa, porque vamos a aprender mucho sobre todos estos temas. Tengo a Mafer Jiménez de Potenciare. Mucho gusto, Mafer. Gracias por asistir a este programa especial. Muchísimas gracias a ti por la invitación, por el espacio y por poder alzar hoy nuestra voz por la inclusión y para poder reenfocar la perspectiva acerca de discapacidad. Y tengo a Silvia Kwan también, que es una persona con discapacidad visual. Mafer es una persona con discapacidad motriz. Silvia Kwan también es presidenta del colectivo Vida Independiente. Muchas gracias, Silvia, por asistir. Gracias a ti, Pavel, por la invitación, y yo encantada de estar ocupando este espacio contigo y con Mafer, además de que tengo muchos años de ser defensora por los derechos de las personas con discapacidad. También soy feminista. Muy bien. Entonces, aquí vamos a hablar de muchas discapacidades, pero también de muchas luchas que atraviesan a las personas. Mafer, comencemos por ti. Yo quisiera comenzar explicando cuál es la discapacidad que ustedes tienen, cuál es la diversidad funcional que ustedes tienen, para que entendamos a partir de nuestra experiencia sobre este mundo. Mafer, contanos un poco sobre tu historia. En mi caso, yo tengo una discapacidad congénita. Yo nací con un síndrome, es una condición neuromuscular. El nombre parece trabalenguas, se llama síndrome miasténico congénito y tiene una prevalencia muy baja. Una de cada 500,000 personas tiene esta condición. Y lo que provoca en esencia es que la fuerza se genera, para ponerlo en términos simples, es como si fuera un enchufe en donde se conecta el músculo con el nervio. Y en mi caso, ese enchufe se conecta por unos segundos y rapidito falla, ¿verdad? Entonces eso provoca debilidad generalizada en todo mi cuerpo. Eso implicó que desde niña a mí me acompañaba esa debilidad, pero en la búsqueda del diagnóstico, que ahí empezamos con una de las enormes barreras en nuestro país, fue muy compleja, porque nadie podía llegar a la causa concreta de cuál era esa condición. Mi hermana tiene lo mismo, únicamente la diferencia es que ella sí camina, ¿verdad? Pero fue un proceso de que eventualmente tuvimos que buscar apoyo externo fuera del país, y en Estados Unidos se realizó el proceso de diagnóstico, ¿verdad? Yo tomo medicina, eso me mantiene estable, con un nivel de fuerzas más estable, y obviamente eso mejoró también mi calidad de vida. ¿Y eso te lo diagnosticaron cuando eras bebé o cuando eras más niña? Hasta que tenía 11 años. Ya. Pero la debilidad me acompañó siempre. De chiquita me cargaban para todos lados, ¿verdad? Era como más fácil esa movilidad. A los 7 años ya empecé a usar la silla de ruedas de manera permanente, ¿verdad? Entonces, desde entonces, mi mejor amiga, que me ayuda a ir y venir a todos los lugares. Y si este fin de año ya está empezando a buscar regalos de Navidad, pues tal vez un buen regalo de Navidad tenga que ver con muebles hechos de madera, y para sus materiales puede ir a Madera San Miguel. Ellos tienen tiendas en toda la República y tienen también personas que les pueden asesorar en cuál es pues la mejor compra, el mejor material, los mejores acabados. Así que busque Madera San Miguel este fin de año. Y Silvia, contanos también sobre tu discapacidad, tu diversidad funcional, ¿verdad? Que ya vamos después a conocer a qué nos referimos con discapacidad. Sí, bueno, yo me quedé ciega por una condición genética que se llama retinitis pigmentosa. Es una de las primeras 5 causas de ceguera en el mundo. Es bastante común. Y lo que me provocó fue una disminución de mi campo visual cuando yo era adolescente, y también pérdida de calidad visual, es decir, no solo de mi campo visual, sino que también de agudeza visual. Y así se me fue como cerrando más mi campo visual y mi calidad de visión, hasta que me quedé ciega totalmente cuando tenía más o menos 25 años. Ya. Pero también cursaste la universidad, que a veces las personas creen bueno, que en general hay muchas barreras, pero
creen que las personas con discapacidad no estudian o no tienen profesiones, pero en tu caso sí pudiste todavía lograr. Sí, cursar. todavía. Ajá, saqué el bachillerato en ciencias y letras y después me inscribí en la universidad, terminé mi carrera, la primera que yo elegí, podríamos decir, pero he seguido estudiando, es decir, no me quedé con una licenciatura, seguí estudiando y actualmente pues tengo varios grados universitarios y trabajo sobre todo en derechos humanos porque esa fue la última carrera que estudié. Tú también, Mafer, tú también tenés una carrera. Exacto, yo tengo una licenciatura y una maestría en psicopedagogía y ya llevo más de 10 años en especializarme en procesos de inclusión. Ahora cuéntenos un poco de los proyectos que ustedes han dirigido. Silvia, tú sos presidenta del colectivo Vida Independiente, al cual también yo pertenezco. 20 años cumplieron este año. ¿Cómo fue ese proceso de crear cuál era la necesidad en ese momento de crear el colectivo? Y tal vez si nos puedes decir los hitos más importantes del colectivo durante estas 2 décadas. Bueno, primero te voy a contar un poco por qué se originó el colectivo Vida Independiente. Yo podría contarte que yo me asumí como una persona con discapacidad más o menos hace 30 años, en la década de los 90, cuando todavía no había como mucha conciencia sobre lo que las personas con discapacidad, y hablo ya de personas con discapacidad, enfrentamos como barreras y obstáculos para nuestra verdadera inclusión. Todavía la sociedad era muy cerrada, no te digo que hoy día no, ¿verdad? Pero como que no se conocía hace 30 años mucho de lo que las personas con discapacidad hoy día demandamos como nuestros derechos y la eliminación de barreras. Y en ese entonces, pues, cuando yo asumo esa identidad, que no fue un proceso fácil, ¿verdad? Porque la sociedad en general te cierra las puertas, te rechaza, enfrentas muchas barreras como persona con discapacidad, barreras sociales y de actitud principalmente, pero el que yo hubiera asumido una identidad como persona con discapacidad también me hizo comprender mejor a lo que me enfrentaba. Ya cuando hablo como persona con discapacidad, hablo de toda esa serie de barreras que encontramos alrededor en nuestra sociedad, en la infraestructura, en la información, en las actitudes de la gente, que son lo que constituyen la discapacidad, ¿verdad? Entonces, al comprender yo eso y empezar a conocer a otras personas con discapacidad que ya, imagínate, ya llevaban 2, 3 décadas de estar en esa lucha, y saber, ¿verdad?, que las organizaciones de personas con discapacidad pues existían, porque fue como abrirse un mundo nuevo para mí hace 30 años. Comprendí la importancia de la organización y también de imprimirle al movimiento de personas con discapacidad un enfoque de derechos, que en ese entonces yo sentía que era muy desconocido. Los derechos de las personas con discapacidad sí existían, por supuesto, ¿verdad? Pero no existían en un documento legalmente vinculante, es decir, no contábamos con legislación ni nacional ni internacional, pero ya se estaba empezando a gestar y yo podría decirte que me involucré mucho en esa gestación y en la construcción de un andamiaje legal internacional que reconociera los derechos de las personas con discapacidad. Entonces yo pensaba que era necesario también llevar esa lucha a nivel local y habíamos varias personas que sentíamos lo mismo y que sentíamos que las organizaciones que existían en ese momento, las organizaciones de personas con discapacidad y también las organizaciones de derechos humanos que no eran específicas de derechos de las personas con discapacidad, no incluían esa lucha. Y por eso nace el colectivo Vida Independiente, ¿verdad? Que básicamente éramos un grupo de amigos con discapacidad y sin discapacidad, pero que teníamos esa preocupación, ¿verdad?, de promover los derechos de las personas con discapacidad desde un espacio legítimo que alzara la voz, y fue así como empezamos primero como un grupo informal de amigos, ¿verdad?, pero que queríamos participar y alzar las voces, y finalmente hace 20 años, como tú lo mencionaste, en julio del 2004, adquirimos nuestra personería jurídica ya como organización formal, y desde entonces pues seguimos la batalla. Y antes de que termine el año, recuérdese de ir a chequear a sus mascotas al veterinario, y ya que lo va a hacer, aprovecha a preguntar por Bravecto y Bravecto Plus, que son pues antipulgas, pero también atacan garrapatas y otros parásitos.
están científicamente comprobados. Bravecto está comprobado incluso ser seguro para perritas lactantes, y Bravecto Plus es para gatitos y gatitas. Ahí sí no es para gatitas expectantes o lactantes, pero sí seguro elimina pues pulgas, garrapatas y otros parásitos, y así sus mascotitas pueden compartir con usted en estas fiestas de fin de año sin problemas y sin temor a que le peguen por ahí alguna pulguita. Ujú. Y ahora, Mafer, tú también sos dirigente de una organización que se llama Potenciar, hablando de alzar la voz, ¿verdad? Has alzado la voz de distintas maneras, pero también sos autora de varios libros, para también alzar la voz de otras personas con discapacidad. Contanos de ese proyecto. Exacto, Potenciare justo nace pues de mi historia de vida, vivir y crecer con discapacidad. Obviamente es todas estas barreras que acertadamente menciona Silvia, barreras actitudinales, arquitectónicas, de acceso, de participación. Y entonces cuando culminé la maestría me di cuenta que tenía muchos conocimientos acerca de inclusión, pero cuando uno sale a la sociedad te das cuenta que nadie los maneja y que todos tienen una perspectiva errada de discapacidad y que siempre se enfocan en esas dificultades o en lo que en apariencia falta, en lugar de realmente ver el potencial de las personas. Cuando me especialicé en psicopedagogía, esa fue justo la palabra que resonaba siempre en mi potencial. Aunque yo trabajé con niños con todos los tipos de discapacidad, entonces siempre lo que veía es, aquí hay un potencial, hay algo que puede llegar a desarrollar. Entonces, esa fue el alma de Potenciare. Primero nació como una clínica de atención psicopedagógica, pero luego mi amor por las letras eventualmente evolucionó a publicar mi primer libro, que justo busca darle voz a los niños con discapacidad. Entonces, en el 2019 publicó Retos para Grandes Pequeños, que es un niño con discapacidad hablándole a sus padres, sus maestros, terapistas, familiares y amigos, desde su propia piel, desde sus vivencias, cómo es crecer y qué retos se enfrentan con discapacidad. Y ese fue el punto de partida, que ahora ya son 5 publicaciones, 3 de ellos se centran en temas de inclusión de personas con discapacidad y los otros 2 en aprendizaje socioemocional. Potenciare alza la voz por la inclusión, pero lo que buscamos es cambiar mentalidades, ¿verdad? Entonces vamos buscando transformar la mentalidad una persona a la vez, educándolos acerca de la perspectiva correcta de inclusión y poder aprender a convivir de una manera mucho más cercana desde el potencial. Ujú. Y es que generalmente, si usted que nos está escuchando o viendo considera que la discapacidad es alguna disfunción, digamos, o un defecto en el cuerpo, pues esa es la concepción que se ha tenido por muchos años, y de hecho es una concepción que se formó desde hace muchas décadas, pero realmente la última definición que se tiene es que la discapacidad justamente son esas barreras del entorno. Yo quisiera, Silvia, que nos explicaras justamente sobre la definición y las características de la discapacidad, y que también tal vez brevemente hagamos un barrido histórico de los distintos enfoques y de cómo en este momento se prefiere desde algunas perspectivas o es lo que se está luchando, ¿verdad?, el enfoque de derechos humanos. Sí, cómo no. La verdad es que si pensás en la historia, pues hay que pensar incluso de la antigüedad, ¿verdad? Porque las personas con discapacidad siempre hemos existido, no es que Claro. a partir de hace 3 décadas empezamos a existir, ¿verdad? Toda la vida han existido personas con discapacidad, así como ha existido la humanidad. Entonces, negar esa existencia también creo yo que es una forma de invisibilizarnos, y más bien lo que nosotros pretendemos es visibilizar cómo las personas con discapacidad hemos sido percibidas, tratadas a lo largo de la historia. Y claro, si tú pensás un poco en la antigüedad, en la Edad Media, pues no puedo generalizar porque en la antigüedad también hubo muchos avances de las civilizaciones, ¿verdad? Desarrollo de conocimientos y filosofía. Pero las personas con discapacidad pues siempre fueron vistas en la antigüedad, en la Edad Media, hasta hace muy poco incluso, desde una visión de la magia y la superstición, ¿verdad? Como el resultado de un castigo, de un... como un castigo divino, digamos. Sí, sí, ¿verdad? Como un castigo divino porque alguien en tu familia, o tu mamá o tu papá o alguien más en tu familia hizo algo que enojó a los dioses,
Y entonces de castigo a tu familia traen ese ser defectuoso, ¿verdad? También para regalos, este fin de año, recuérdese que no hay mejor regalo que un buen libro, en especial para esas personas que disfrutan de la lectura. Así que dése una vueltita por Piedrasanta cuando vaya a comprar sus regalitos y ahí va a encontrar pues un gran catálogo súper amplio con lectura para toda la gente, desde la gente que le gusta la literatura, las novelas, los cuentos, y la gente que le gusta la lectura académica también, pues por ahí puede encontrar relatos de no ficción, etcétera. Así que acérquese a un Piedrasanta o visite piedrasanta.com. Tienen un catálogo en línea y reparten a domicilio en toda la República. Porque Y así si no... te dio algo durante tu vida, pues eso es propio de tu castigo También, propio, digamos. exactamente, Por cerrar, claro, porque accidentes también han sucedido, enfermedades que producen discapacidades, eso ha existido y sigue existiendo, ¿verdad? Entonces todo eso siempre se vio desde una mirada de la superstición y por lo mismo siempre tuvo una connotación muy negativa, ¿verdad? Porque evidentemente si tú siempre pensás que es esa cosa, porque además no éramos personas, éramos cosas que resultaban de algo negativo, ¿verdad? Como un castigo, como una penitencia. Entonces, nunca la gente que te rodeaba o que rodeaba a esos seres defectuosos iban a reconocer que en sus familias había algo así defectuoso, porque tú nunca vas a decir que en tu familia tú has cometido un pecado gravísimo y como resultado. Entonces, la respuesta que esas sociedades le daban a ese fenómeno era generalmente eliminarlas de las sociedades. Y podemos hablar que, porque esto ha sucedido incluso hasta hace años muy recientes, ¿verdad? Con la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el nazismo eliminaba a personas con discapacidad. De hecho, las pruebas, y está documentado, las pruebas que hacían con las cámaras de gas, los primeros que se iban para probar si funcionaban esas cámaras eran las personas con discapacidad, ¿verdad? Porque eran las más prescindibles de la sociedad. Entonces de ahí surgen estos modelos que los estudiosos de la discapacidad han denominado y podemos hablar de 3 grandes modelos de estudio, de análisis, ¿verdad? Entonces el primero, que le llamamos tradicional, porque aglutina, ¿verdad?, esas ideas, esas concepciones de la discapacidad como resultado, ¿verdad?, de la magia, de la superstición o de algo negativo. Y dentro del modelo tradicional hablamos del modelo de prescindencia, porque se prescinde, ¿verdad?, de esas vidas, se desechan, ¿verdad?, que son vidas que para esas sociedades son inútiles, además son negativas. Inútiles, ¿verdad? Te voy a decir que esa concepción de la inutilidad también más bien aparece, ¿verdad?, ya con el surgimiento de ese modelo capitalista de la productividad, ¿sí? Pero que hoy día prevalece todavía, ¿verdad? Las personas con discapacidad desde esa visión todavía nos consideran inútiles. Entonces no podemos decir que el modelo tradicional se haya acabado con las civilizaciones antiguas o la Edad Media, porque hoy día todavía existen personas, muchas diría yo, que piensan que las personas con discapacidad somos inútiles y que somos una carga social. De hecho, y no voy a mencionar su nombre porque me da dolor de estómago cada vez que lo digo, pero había un diputado que incluso en público, frente a las cámaras, dijo que éramos una carga. Sí, Fernando Linares Beltranero. Exactamente. Para decir con nombre y apellido, porque... Sí. Entonces, ese modelo pues surge, sí, desde la antigüedad, pero hoy día todavía. Y la idea de esconder a las personas con discapacidad, aunque no nos maten, ¿verdad? Así como lo hacían antes en la antigua Roma, por ejemplo, ¿verdad? O con las cámaras de gas en la época de los nazis, todavía existe porque no nos matan, pero a muchas personas con discapacidad las institucionalizan, sus familias no las quieren. Las recluyen. Las abandonan y las instituciones caritativas, porque hay que decir, ¿verdad? Pues las recogen porque todavía son como objetos, ¿no? Las recogen y las cuidan hasta que se mueren, ¿no? Entonces ahí sí, las recluyen, las esconden. Y las cuidan entre comillas también. Y las cuidan entre comillas, básicamente las mantienen ahí para que sobrevivan, porque no se puede decir que vivan, ¿verdad? No están incluidas, se cometen muchos abusos, muchas violaciones a sus derechos, pero el objetivo de la sociedad es esconderlas y se logra, ¿verdad? Es esconderlas o eliminarlas de la sociedad de esa manera. Posterior a eso, podríamos decir
pero muchos años después, con los avances científicos, los descubrimientos, que empiezan a hacerse cada vez más presentes en el siglo XVIII, siglo XIX, porque se descubren las enfermedades, ¿verdad? Muchas bacterias que producen enfermedades, y también no voy a entrar en la controversia de la gente que está pro o en contra de las vacunas, porque no es esa mi intención tampoco, pero empiezan a descubrir vacunas contra muchas enfermedades que producían discapacidad, entre esas la polio, ¿verdad? Por mencionar una que, por cierto, que el movimiento antivacunas está haciendo que la polio vuelva a surgir, ¿verdad? Ese es un efecto de esos movimientos perversos, ¿verdad? De gente ignorante, diría yo. Pero el tema es que con el surgimiento de la ciencia, entonces, en lugar de ser objetos inútiles que hay que tirar, esconder de la sociedad, pues se empieza a dar cierto valor a esas vidas, ¿verdad? Y eso hay que darle las gracias, sobre todo diría yo al movimiento y el auge del cristianismo, ¿verdad? Porque el cristianismo, pues hay que decir, trajo muchas cosas positivas al mundo de hoy. El cristianismo, sobre todo en el mundo occidental, ¿verdad? Le da el valor a la vida humana. Y de ahí nacen los derechos humanos también, hay que decir, ¿no? Los derechos humanos conocidos como los conocemos hoy en el siglo XXI, pues sí nacen del pensamiento cristiano, ¿verdad? Entonces, por eso también... Y contradictoriamente ahora, como decís lo de la polio igual, contradictoriamente se utiliza ahora el discurso cristiano para hacer para estar en discurso contra. antiderechos, ¿verdad? Así es, sí, sí. Pero sí, volvamos al enfoque médico, estabas hablando. Sí, entonces nace ahí el enfoque médico, ¿verdad? Porque... sí se ve como la discapacidad, esas deficiencias que tienen esos cuerpos que son anormales o defectuosos, ya se ven como objeto de estudio médico. Algo para curar, digamos. Algo que había que curar. Curar o componer, digamos, ¿verdad? Porque ese cuerpo está descompuesto o defectuoso y hay que curar o componer. Entonces surge el modelo médico que, por supuesto que trajo sus ventajas, porque efectivamente ese modelo médico, de ahí nace todo lo que se conoce hoy como la rehabilitación, que la idea es pues que personas que efectivamente, ¿verdad?, pierden movilidad o pierden visión o alguna capacidad corporal, traten de recuperar de alguna forma esas funciones corporales que se han perdido, ¿verdad? Entonces la rehabilitación sí es, por supuesto, algo positivo para las personas con discapacidad, pero no es lo único, eso hay que aclarar, ¿verdad? Que el modelo médico como que se centra mucho solo en eso, ¿no? Entonces, de ahí podemos avanzar y decir que surge el modelo social de la discapacidad. En los años 60 más o menos y años 70 de las propias personas con discapacidad, y quiero mencionar que en el modelo médico y el modelo tradicional, las personas con discapacidad no teníamos voz, porque como éramos objetos, pues, nuestras voces no valían nada. Pero el modelo social surge de las propias personas con discapacidad que alzan sus voces y que buscan, reivindican el derecho que tienen de poder participar en la sociedad y identifican que lo que no permite que las personas con discapacidad podamos participar en la sociedad son las barreras. Entonces, ahí es donde se identifican las barreras físicas, ¿verdad? Las escaleras, todos los obstáculos que hay en nuestra infraestructura, ¿verdad? Pero también las barreras de información y comunicación, ¿verdad? La información tiene que ser accesible, las barreras legales, las barreras de actitud, ¿verdad? Que son las barreras que hay en las cabezas de las personas que piensan todavía que somos cargas, ¿verdad? Y que esas barreras es lo que realmente nos impide participar. Entonces, del modelo social nace el modelo de derechos humanos, que yo los pondría juntos, ¿no? El modelo social y de derechos humanos, que ya reclama los derechos humanos integrales, es decir, todos los derechos que tienen las demás personas, también los tenemos nosotras, las personas con discapacidad. Ahora hablemos justamente de ese modelo, Mafer. ¿Cuál creerías vos que es la diferencia, o si existe alguna diferencia, entre inclusión y accesibilidad? Que hay personas que confunden, digamos, esos conceptos o que los distancian totalmente, pero ¿hay alguna diferencia, alguna semejanza?
La verdad que sí hay similitudes, pero son aspectos distintos, ¿verdad? Justo la accesibilidad es ese proceso de poder diversificar los formatos y los recursos que utilizamos para que todas las personas con discapacidad pues puedan beneficiarse de ello, ¿verdad? La inclusión va un poco más allá, o sea, la accesibilidad es una de las facetas pero implica ya, desde, como acertadamente menciona Silvia, cambiar mentalidades, o sea, que ya tengamos una claridad, un enfoque claro, acertado de qué es discapacidad y qué no es, y que todos seamos parte de ese movimiento en el que activamente derribemos barreras y abramos espacios que generen oportunidades para que los derechos de todas las personas con o sin discapacidad sean efectivos, ¿verdad? Porque eso depende de nosotros, y eso va mucho en la línea, justo para dar unos ejemplos de lo que mencionaba Silvia, ¿verdad? Las barreras arquitectónicas, en mi caso, son las predominantes, ¿verdad? Las más grandes que enfrento después de las actitudinales, porque esas suelen ser las más grandes también. Sí. Pero, por ejemplo, algo que me ha pasado mucho este año es que yo me dedico a dar conferencias y capacitaciones, y me han invitado mucho al interior, que quieren que vaya a dar capacitaciones. Mi primera pregunta es, ¿hay acceso en ese lugar? ¿O hay un baño en el que pueda entrar? No, no hay. Entonces no puedo ir. ¿Será que yo no tengo la capacidad de dar la conferencia o la capacitación, o es el entorno el que me está limitando? Exacto. ¿Verdad? Entonces ahí hay un problema de accesibilidad. Y aparte, el tema de inclusión es poder tomar esa conciencia de que yo tengo que derribar esas barreras, y en los espacios, no solo entornos arquitectónicos como tal, sino abrir los espacios para que las personas podamos ser parte y gozar de esos mismos derechos, ¿verdad? Sí, y ahí también a mí me gusta un énfasis que hizo Silvia al respecto de la caridad, instituciones caritativas, mencionó ella. ¿Cómo podrías tú explicarle a la gente cuál es la diferencia entre la caridad y la empatía? Que es un concepto que se distorsiona también. Por completo, y es que esto viene mucho de todos estos modelos, de ese barrido histórico que justo acaba de hacer Silvia, y es que por mucho tiempo, una de las barreras más grandes que enfrentamos las personas con discapacidad, y actualmente sigue siendo vigente, es el ciclo de invisibilidad. La sociedad piensa que no somos parte de, porque, por ejemplo, si ustedes analizan quiénes les prestan servicios, quiénes conviven con ustedes, incluso la pregunta que hago siempre, ¿tienen amigos cercanos con discapacidad? Muchas veces la respuesta es no. No, aquí no viene ese tipo de población. Sí. ¿Por qué? Porque no hay espacios, no hay oportunidades, o no está el entorno apropiado para que podamos ser parte de, ¿verdad? Entonces, por mucho tiempo, y me encanta que destaques eso, porque yo he identificado que dentro de nuestra misma comunidad todavía está muy arraigado en las personas con discapacidad el enfoque de caridad. Estamos tan acostumbrados a enfrentar barreras en todos los entornos, o a tener tan pocas oportunidades, que cuando hay una oportunidad, que de hecho es un derecho tuyo, como el de cualquier otra persona, te sientes agradecido, como me hicieron un favor. Ajá. ¿Sí? Y eso está muy arraigado dentro de la misma comunidad, lo cual es algo que tenemos que cambiar desde nosotros para que la sociedad también lo comprenda, ¿no? Pero a nivel social, por ejemplo, en entornos de inclusión laboral, muchas veces es como, vamos a hacer el favor de contratar a alguien. No, tú estás abriendo una plaza laboral para una persona que aporta talento como cualquier otra que no tenga discapacidad. Entonces no se trata de favores y no se trata de lástima, porque la lástima es en lo personal, y creo que ustedes se identificarán, es uno de los aspectos que más duele, ¿no? En cuanto a capacitismo, cuando te ven con lástima, así como a mí me pasaba mucho de niña, cuando me senté en la silla a los 7 años, mis padres muy sabios me dijeron, mira, fíjate que ahora todos se te van a quedar viendo, pero no les pongas atención. Y qué sabios fueron, porque de hecho ese día dejé de ser Maffer y era una silla de ruedas, ¿verdad? Y todos me miraban con lástima, porque obviamente como era una niña chiquita de 7 años, pobrecita la nena, y en mi cara, ¿y qué le pasó a los papás, verdad? Entonces sentimos lástima. No se trata de sentir lástima, sino que justo lo que dices tú, es empatía, es tratar de comprender qué es lo que está pasando a esa persona y ser prudente y decir, ¿a alguien sin discapacidad le haría esa pregunta o ese comentario? Pues lo mismo aplica para alguien que tenga discapacidad. Y Yo quisiera agregar algo en relación a la diferencia entre caridad y, bueno, yo no utilizo tanto empatía como solidaridad y respeto, pero una diferencia bien importante es la relación de poder. Cuando tú hablas de caridad o asistencialismo, hay una relación vertical de poder, ¿verdad? Y cuando hay solidaridad y respeto, la relación es horizontal. Entonces puede ser que la acción parezca caritativa, porque yo tenía una discusión, y te voy a dar un ejemplo. Yo tenía una discusión hace poco, no una discusión, estábamos conversando en realidad con una amiga, pero haciendo la crítica, porque
Por ejemplo, si nosotros pensamos en el entorno guatemalteco, donde el transporte público es tan inaccesible, tan irrespetuoso, tan abusivo, para una persona con discapacidad abordar el transporte público es casi imposible, ¿verdad? O yo diría imposible, ¿verdad? Entonces, nosotras hemos asumido como organización, pero muchas organizaciones lo hacen también, de que si tú vas a organizar un evento, por ejemplo, una capacitación, como dice Maffer, y vas a invitar a personas con discapacidad, tú les apoyas con su transporte si ellos no pueden pagarlo, porque implica pagar un taxi no es barato, entonces les apoyas, pero porque así aseguras su participación. Pero eso no es asistencialismo. Asistencialismo es esa visión caritativa de, ay, pobrecita, ¿verdad? Es que no se puede mover, ¿verdad? Entonces le voy a regalar, ¿verdad? Le voy a regalar su pasaje, ¿verdad? Pero una visión respetuosa de solidaridad pues es que no puede usar el transporte. Veámoslo desde un enfoque de derechos. Aquí su derecho se está violentando, entonces yo le voy a facilitar un medio para que pueda garantizar su derecho de participar. Entonces, lo que cambia es la visión o la actitud, diríamos al fin y al cabo. La actitud, ¿verdad? Entonces, aunque la acción parezca la misma, en realidad el trasfondo es muy diferente, hay una relación de poder muy distinta. Sí, porque, por ejemplo, yo siempre cuando doy talleres sobre discapacidad, siempre pregunto, ¿cuándo fue la última vez que ustedes vieron, o en el último mes, dónde ustedes vieron o presenciaron a una persona con discapacidad en la calle? Y generalmente me dan los ejemplos de, es que en el Transmetro, claro, porque el Transmetro tiene una política de gratuidad para personas con discapacidad y en su espacio reducido del Transmetro, en las estaciones, hay algún formato para accesibilidad. Pero ya podríamos criticar ese sistema porque tampoco es totalmente eficiente ni incluyente. Critiquemos a la MUNI. Ajá. Pero ese es un espacio. Y el otro que me dicen, por ejemplo, es en algún súper. Sí, ahí me atendió una persona, que generalmente son personas sordas, que me atendió en algún supermercado. Y yo, pero justamente ya cuando ya empecé a dar el segundo taller y el tercero y empecé a hablar de eso, les dije, quitemos el Transmetro y quitemos el supermercado de esta ecuación. ¿Dónde ustedes han visto otra? O que no sea, yo pregunto lo inverso a lo tuyo, Morfer. Digo, personas que no sean de su entorno. Exacto. O no sean que ustedes, es mi vecino, entonces, pues, claro, por supuesto que mi vecino va a estar ahí. Pero que no sea en su entorno. Cuando ustedes van caminando por la calle, van en el carro, donde sea, en su universidad, en su trabajo, ¿dónde hay personas con discapacidad? No hay. ¿Por qué? Porque justamente las personas con discapacidad, como decía Silvia y Maffer, se invisibilizan y se recluyen en general. Pero ¿por qué también pasa esto? Porque no tenemos acceso. Yo, por ejemplo, para moverme, tal vez 30 metros, si quieren, de mi casa a otro lugar, yo tengo que pedir un Uber o un taxi o me tienen que llevar porque no puedo caminar porque no hay aceras. Yo me puedo enfrentar a ese desafío también, ¿verdad? Y puedo ir con mi bastón y explorando, pero es muy riesgoso. Y Maffer también en su silla de ruedas, digamos. También nosotros tenemos un compañero, ¿verdad? En el colectivo que utiliza su silla de ruedas para transitar en la calle como si fuera otro carro más. Pero esa no debería de ser el método para transportarse o para trasladarse. Él debería tener en otros países, por ejemplo, como Costa Rica, que los buses, incluso en las áreas rurales, tienen espacio para silla de ruedas en muchos casos, o tienen ese acercamiento de que voy a esperarme aquí, ya sé que hay una persona con discapacidad visual, por ejemplo, y entonces se espera, para el bus, se sube la persona, hay un asiento preferencial, hay una asistencia, pero es eso, ¿verdad? No es asistencialismo vertical, sino esa solidaridad de respeto y así. Pero en Guatemala no tenemos eso, ni siquiera en la ciudad de Guatemala tenemos esa inclusión. ¿Cuáles son, si ponemos ejemplos así como me gusta ese ejemplo que ponía Maffer, por ejemplo Silvia, cuáles son las principales barreras para humanizar también la plática y salirnos de la teoría? ¿Cuáles son, por ejemplo, si tenés una anécdota de este año o de otro año,
alguna barrera que de verdad te causó impresión o algo que te dijeron. Puede ser cualquier tipo de barrera actitudinal o física o cualquiera. Ujú. Bueno, definitivamente las barreras actitudinales creo yo que son las más dolorosas Sí. y también las más difíciles de identificar, Ujú. porque son actitudes, ¿verdad? Y a veces las Perdón que te actitudes... interrumpa, voy a introducir un término que yo no me acuerdo con quién estaba platicando, pero me preguntaba sobre, por ejemplo, existen los micromachismos, digamos. Sí, las microviolencias Las también. microviolencias. Así Entonces, es. yo le puse el término de microcapacitismo, que quisiera que también, antes de contar esa experiencia, quisiera que me explicaras también cómo se define el capacitismo, que podría ser el equivalente al machismo, a la homofobia, a la transfobia, etcétera. En el caso de las personas con discapacidad, cuando se discriminan a las personas con discapacidad, el término que se utiliza es capacitismo. Entonces, ¿qué significa el capacitismo? Bueno, es un conjunto de ideas, de antivalores, porque obviamente son antivalores, ¿verdad? Que se reducen, y te lo voy a, por tiempo te lo voy a reducir, se reducen a las bajas expectativas o el bajo valor que se le da a la vida de las personas con discapacidad. Entonces, un niño o una niña con discapacidad no lo mandan a la escuela o al colegio porque las expectativas de que aprenda son tan bajas que para qué haces el esfuerzo. Tampoco vas a entrenarlo o entrenarla para que aprenda un trabajo porque ni lo va a conseguir, porque esas son las expectativas que la sociedad tiene de las personas con discapacidad. O sea, no sirve de nada, ¿verdad? Su vida no tiene valor, las expectativas que tienen de esa persona son tan ínfimas o nulas que para qué hacer el esfuerzo. Eso es el capacitismo. Y eso justamente, pero ahorita vamos a volver con tu experiencia, Silvia, pero solo quiero abordar esta parte teórica también. Ahí es justamente cuando se le elimina el valor a la persona, es cuando surgió esta palabra de minusválido, ¿verdad? Hablemos de terminología antes de pasar a las experiencias, que yo también podría contar ahorita una que me pasó el viernes, por ejemplo, que es muy común. Hablemos de terminología apropiada. Yo no hablo de correcto o incorrecto. Yo cuando doy mis tareas de redacción no hablo de correcto y incorrecto, sino de adecuado e inadecuado según los contextos y según las personas con las que estemos expresándonos. Bueno, es que la terminología no es incorrecta, solo es incorrectamente utilizada. Exactamente. Sí, yo por eso justamente no hago eso de que eso es un error, no específicamente, sino podríamos tener una terminología más adecuada, ¿verdad? ¿Cuál es la terminología, Mafer, más adecuada para tratar las diferentes discapacidades? Y eso primero comprendiendo que las palabras tienen poder. La palabra es una Exactamente. etiqueta con la que estás definiendo a una persona y ya de una manera muy sutil ya lleva mucho capacitismo y todas esas barreras actitudinales, ¿verdad? Hay mucho miedo alrededor de la palabra discapacidad. Sí, es una palabra que es tabú, se toma con pinzas y hay muchas personas que es como, es que está enfermito, ¿verdad? O es que pobrecito, o tratan de decir, es que tiene capacidades especiales, como O capacidades diferentes. o como capacidades diferentes, como si no todos los seres humanos tuviéramos capacidades diferentes, ¿verdad? Exacto, entonces la diversidad es lo único que es la norma, ¿no? Entonces, realmente este tipo de palabras se conocen como eufemismos. ¿Qué es un eufemismo? Es una forma de tratar de atenuar o suavizar el término discapacidad. ¿Qué tienes que suavizar si no tiene nada mal, verdad? Entonces, lo correcto, persona primero. ¿Por qué? Porque obviamente somos personas, yo siempre lo explico como que el tipo de discapacidad que tenemos es un apellido, que nos ayuda a comprender qué tipo de barreras enfrentamos. Pero es persona con discapacidad, justo como nos presentamos, persona con discapacidad motriz, en el caso de ustedes, persona con discapacidad visual. Ya eso te pone en contexto para poder nada más comprender qué tipo de barreras o ajustes razonables debes hacer, pero estás valorando a la persona, te estás enfocando en la persona primero, ¿verdad? Entonces, va en esa línea, persona con discapacidad motriz, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad intelectual y persona con discapacidad psicosocial, que también es una de las más relegadas dentro de todas, ¿verdad? Y justo es de los términos más, o de las categorías, podría decir, no sé, de la discapacidad que se ha unido o sumado, digamos, en los últimos años, ¿verdad, Silvia? Bueno, La discapacidad no es que psicosocial. no haya existido Claro, tampoco, exacto, ¿verdad? solo la categoría, ajá. Pero también creo que muy incomprendida y muy estigmatizada. Sí. Son las propias personas con discapacidad psicosocial quienes han enarbolado ese término, se han autoidentificado así, ¿verdad? Y me parece que eso le da mucho poder a ese término, ¿verdad? Aunque a otras personas no les guste. Pero sí, ciertamente creo que
el término persona con discapacidad también pasa por una cuestión de identidad. Porque yo coincido contigo que no hay términos correctos ni incorrectos, incluso adecuados e inadecuados, pues todo depende del contexto y quién lo dice, ¿verdad? ¿Quién lo utiliza? Sí, sí, sí. Entonces, hablando de terminología, pues es muy controversial porque es una cosa las palabras o los términos que utilizamos coloquialmente o porque son políticamente correctos, y otro los términos que están escritos en las leyes, por ejemplo, que no cambian y que contribuyen a la estigmatización, por supuesto, porque son leyes viejas o por diferentes razones. Entonces, en ese sentido, yo creo que todavía hay un debate abierto que yo creo que va a continuar abierto mientras exista la humanidad, porque los tiempos cambian, las palabras cambian también. Entonces, hemos, creo yo, coincidido hoy en utilizar el término personas con discapacidad porque tenemos un marco de derechos humanos que lo protege, ¿verdad? En tal sentido. Pero, por ejemplo, en algunas partes del mundo, y yo no voy a decir si estoy en contra o a favor, porque eso depende de cada persona, se utiliza persona con diversidad funcional, que hace, digamos, el énfasis en que hay una diversidad, que yo en ese aspecto yo coincido, ¿verdad? Sí. Que la discapacidad es parte de la diversidad humana, y coincido con eso. Lo que no me gusta es la palabra funcional. Pero hay muchos otros términos. Pero se entiende en el sentido de que las personas, cada persona, es que al final cada persona funciona de diferente forma. Cada persona funciona distinto, pero cuando se habla de... digamos, a sí, partir de eso. Y yo siento que lo funcional remite nuevamente a tu cuerpo, por eso es que no me gusta, porque yo creo que la discapacidad no es algo que tengamos en el cuerpo. Es algo que está afuera, ¿verdad? Y por eso es que no me gusta el término diversidad funcional, ¿verdad? Y en ese sentido, persona con discapacidad, aunque la palabra discapacidad tenga como una connotación negativa, el término completo, persona con discapacidad, tiene una identidad acuñada por muchas personas alrededor del mundo y en Guatemala, por supuesto, pero además tiene esa relación directa con las barreras que no están en tu cuerpo, sino que están afuera. Y yo siempre digo, las palabras no son las malas, son las intenciones. Entonces, por ejemplo, como decía Maffer, la gente tiene miedo de utilizar la palabra persona con discapacidad o discapacidad en general, pero como también le tiene miedo a otros términos que yo, por ejemplo, utilizo, que yo me autoidentifico como una persona ciega o ciego, así. Pero hay gente que por esos eufemismos, por ese miedo a las palabras, utilizan la palabra invidente o no vidente, que a mí me estalla particularmente, pero al final hay personas ciegas que también se autoidentifican muy bien con la palabra no vidente o invidente y que la procuran también. Entonces, algo muy importante que aquí estamos lanzando el mensaje es, si ustedes están con una persona con discapacidad, lo más importante es preguntar. Eso es lo más importante, preguntar cómo quieren que lo traten, qué necesitan, cuál es el apoyo que necesita. No asuman. Lo peor que podemos hacer con cualquier tipo de persona, ¿verdad? Pero con las personas con discapacidad se da más, o sea, en otro grado puede ser, es asumir que la persona necesita apoyo, en primer lugar. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces en la calle, ahora ya entrando a las experiencias, a mí me ha pasado muchas veces en la calle que las personas asumen que yo necesito ayuda para caminar o para moverme de un lado a otro. A veces necesito y si me la ofrecen la tomo, pero no necesariamente siempre. Me pasó hace unas semanas, tal vez hace como un mes, que yo iba entrando a un centro comercial, el cual yo conozco muy bien, yo sé a dónde dirigirme, sé como por dónde irme, y un guardia de seguridad o alguien así del centro comercial me tomó del brazo y me jaloneó, digamos, y me dijo, vamos por aquí, y yo, pero me destanteó, me descolocó tanto, que le dije, mire, disculpe, pero eso no lo vuelva a hacer, por favor, con ninguna persona con discapacidad, porque, ¿sabe qué? Porque, claro, tampoco lo dije, mire, usted es un tal por cual, o sea, no, porque yo sé que la intención, ahí vamos a las intenciones, yo sé que su intención era positiva,
era apoyarme. Entonces, a partir de ese entendimiento que yo tengo, le dije, mire, lo mejor es que usted me pregunte o que usted pregunte si necesito el apoyo. Y si necesito el apoyo, ¿a dónde voy y cómo me puede apoyar? Porque hay personas también que me dicen, pone tu mano en mi hombro, y yo no utilizo el hombro, utilizo el brazo, más o menos por donde está el codo. Y entonces es eso, ¿verdad? Hay gente que quiere imponer, digamos, su forma de asistir o de apoyar, y no debería de ser así. Entonces, pasemos ahora a ese tipo de experiencias. Silvia, ibas a contar una experiencia sobre las actitudes, sobre todo. Bueno, sí, sobre las actitudes, como te digo, porque la gente cuando se dan cuenta que soy una mujer ciega, asumen muchas cosas y son ridículas, ¿verdad? Porque soy ciega, es decir, yo puedo no leer un letrero, yo puedo no leer un menú, ¿verdad? O no ver una pantalla, pero escucho y puedo pensar y además hablo, ¿verdad? Es cierto, y lo digo ahorita pues, pero porque también hay gente que tampoco escucha ni puede hablar, ¿verdad? Pero bueno, pero lo digo no con pretender ofender a ninguna persona, pero la gente asume, ¿verdad? De que por el hecho de ser ciega, como que eso ya me invalida totalmente. Entonces, lo más común, ¿verdad? Voy a algún sitio de comer, digamos, a algún restaurante, y entonces llegan a pedir la orden, y cuando me toca a mí pedir, le preguntan a mis acompañantes, ¿y ella qué va a querer? Como que yo no escuchara, ¿verdad? Que la persona está preguntando, y como que yo no supiera decidir qué quiero comer. Exacto. O tomar, ¿verdad? Es esa también infantilización de las personas con discapacidad. Sí, lo que pasa es que nos anulan. Tener una discapacidad para la sociedad es anularte de una vez, ¿verdad? Ya no sabes pensar, y esa es una de las cuestiones que aprovecho, ¿verdad? No me has preguntado, pero aprovecho para mencionar que una de las ideas capacitistas más profundas es el hecho de que consideran que no somos personas pensantes, ¿verdad? Y ahí quiero hablar de la capacidad jurídica porque me parece que es un tema bien fuerte que no hemos conversado lo suficiente en la sociedad guatemalteca, pero que se da, por supuesto que la capacidad jurídica es un término legal, no voy a profundizar en eso, pero básicamente lo que significa es que es la capacidad que tenemos las personas de poder decidir sobre nuestros propios asuntos. Que para la mayoría de la gente, por lo menos los adultos de 18 para arriba, más o menos les respetan esa capacidad de decidir. Pero el hecho de que tengas una discapacidad ya consideran que tenés 2 años mentalmente, ¿verdad? Entonces ya no sabes ni siquiera saber cómo querés vestirte, ni cosas tan profundas como si me quiero casar, si quiero tener un hijo o no, si quiero trabajar o no, si quiero pasar por ahí o no. Ayer nos contaron sobre una anécdota justamente de la persona que el banco le negó crear otra cuenta o algo así en el banco. Yo te puedo complementar una anécdota con un banco también. Cuando publiqué mi primer libro me pidieron unos ejemplares en Estados Unidos y me enviaron el pago, ¿verdad? Entonces tenía que ir a una agencia del banco. Cuando llegué, lo primero que la recepción es súper alta, entonces me tuve que estirar un montón sentada para poder llegar, apenas veía a la persona que me estaba atendiendo, y primero me preguntó el nombre y se lo dije, y luego me dijo, ocupa, y se quedó callada. Y entonces yo sabía que me había dicho ocupación, pero no estaba seguro porque tenía la barrera de verle la boca, ¿verdad? Entonces me hizo el resto de preguntas, dirección, teléfono, me pidió todos los datos. Terminó y me dio el formulario, entonces lo primero que hice, pues obviamente agarrarlo, y cuando busqué ocupación, ama de casa. No me preguntó, porque obviamente como yo pobrecita, ¿verdad? Sentada en la silla de ruedas, ¿cómo voy a poder trabajar? Entonces, nuevamente vamos a lo que mencionas, Pavel, la intención no es mala, porque estoy segura que esa persona haber dicho, pobrecita, como no puede trabajar, si le pregunto lo voy a hacer sentir mal. Claro. Pero eso de dónde viene, solo te voy a interrumpir 2 segundos. Pero no solo era no preguntarte, sino que ahí ven ustedes cómo desvalorizan la actividad de ser ama de casa. Sí, y además también ese estereotipo de género también. O sea, no puedo, como sos mujer, entonces tenés que ser ama de casa, ¿verdad? No tenés otra opción. Y obviamente profesión no es opción. Y entonces esto nos lleva nuevamente a lo que mencionas, y eso es algo que me gusta mucho a mí, como poder educar al respecto de las normas de convivencia o de etiqueta para las personas con discapacidad. A las personas sin discapacidad se les dificulta convivir con nosotros, ¿por qué? Por obvias razones, nunca están con nosotros. Exactamente. Entonces cuando aparece alguien que tiene discapacidad y simplemente hace las cosas distinto, es aquello de, pero ¿y cómo lo hará? ¿Qué pregunto? ¿Que no me acerco, no lo hago?
hago. Y entonces muchas veces con esa buena intención, a ver, te tomo y te dirijo, cuando obviamente nunca harías eso con alguien más, tomarlo del hombro y llevarlo de una vez. En mi caso, por ejemplo, es muy común en dónde la ponemos, ¿verdad? Ajá. O sea, no soy una CIA, soy una persona, ¿verdad? O muy común, mira, deteneme esto, ¿puedo colgar esto en tu CIA? Como si fuera algo para perchero. Exactamente. Entonces, pero es eso, ¿verdad? Es la falta de... A mí me ha pasado, y anécdotas les puedo contar muchísimas, pero no se me olvida que una vez en la universidad, porque como la discapacidad motriz es muy diversa, de las categorías es una de las más amplias, y hay personas con discapacidad motriz que no tienen sensibilidad ni movimiento en sus piernas, y yo sí lo tengo. Entonces un día en la U, una compañera me puya con un lapicero a la pierna y me dice, ¿sentís? ¿Verdad? O sea, son cosas que no, tal vez es una sana curiosidad, pero no cuentan con los mecanismos o las herramientas para poder preguntar, que es justo lo que mencionas tú, ¿verdad? Sí. Poder preguntar y acercarte con esa naturalidad, que eventualmente quienes luchamos por la inclusión, lo que soñamos es que la palabra desaparezca y ya hablemos solo de convivencia, pero para convivir necesitamos derribar barreras, abrir espacios y estar todos juntos, ¿verdad? Sí, y vamos a aterrizar también el tema de que hay una iniciativa en el Congreso de la República, la 5125, que quiere justamente, o es la intención desde el 2016, ¿verdad? Sí. Que se cree un marco integral, digamos, para las personas con discapacidad. Justamente hablaste de esta capacidad jurídica, bueno, todos los términos que hemos hablado. Háblanos sobre un poco de la historia, brevemente, Silvia, de la historia de la ley, de la iniciativa, y cuál es el proceso en el que está. Bueno, esa iniciativa es algo que el Estado guatemalteco nos debe a las personas con discapacidad. Y eso es porque Guatemala, como parte de la comunidad internacional, no se puede aislar, asumió un compromiso de crear un marco normativo en el contexto nacional, obviamente, que reconociera y además garantizara el ejercicio de nuestros derechos, algo que no existe hoy día, porque a mí me pueden venir a decir los conocedores de las leyes que sí, que existen un montón de leyes y que existe la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, que es de 1996. Yo tengo, por supuesto, puedo criticar ampliamente esa ley en el sentido de que esa ley se creó en 1996 con el modelo médico, y por eso agradezco que tú me hayas pedido que explicara un poco el tema de los modelos, porque eso también nos hace más fácil explicar por qué esa ley no sirve, porque como refleja el modelo médico, nos considera así como objetos de tratamiento médico o de estudio científico, ¿verdad? Porque también nos tratan así como que fuéramos objeto de estudio científico, como ratas de laboratorio. Y no va más allá de eso. Por eso es que esa ley ya quedó caduca en la década de los 90, ¿verdad? Que es la fecha en la que fue aprobada esa ley. Entonces, hablamos de esta iniciativa que tiene número 5125, aunque no es la única, hay que decir, ¿verdad? Hay otras por ahí circulando, que pretenden reconocer, pero además garantizar el ejercicio de nuestros derechos. Y eso deviene de que Guatemala ratificó en el año 2009 una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esa convención pues es de Naciones Unidas, es decir, Naciones Unidas la redactó, la aprobó y Guatemala la ratificó, lo que significa que Guatemala aceptó que esa normativa entre en vigencia en nuestro territorio, ¿verdad? Entonces, pero como medida... Silvia, perdón, ¿cuáles serían las 3 claves de esa iniciativa de ley? ¿Qué es lo que propone esa iniciativa? Bueno, proponen primero lo que acabo de explicar, el reconocimiento y la garantía del ejercicio de nuestros derechos humanos, que hoy día no hay una garantía, ¿verdad? Eso incluye la capacidad jurídica que habíamos hablado. En segundo lugar, hace un cambio de la forma como las instituciones del Estado, hablamos de ministerios, secretarías, municipalidades, etcétera, nos viene concibiendo a las personas con discapacidad. Como a nosotros nos conciben como objetos, desde el modelo médico, el segundo gran aporte que hace esa propuesta de ley es que cambia la forma como el Estado guatemalteco nos percibe, ya no como objetos de tratamiento o estudio científico, ¿verdad? Sino que como sujetos de pleno derecho, ¿verdad? Que es un cambio importante, implica la reorganización
de las instituciones para servir a las personas con discapacidad como titulares de derechos. Y yo diría que el tercer gran aporte que hace, ¿verdad? Además de reestructurar las instituciones del Estado y del gobierno, ¿verdad? En general, es también le da voz a las personas con discapacidad. Se crea, ¿verdad? Un sistema en que las personas con discapacidad a través de nuestras organizaciones podamos participar de la aprobación de esas políticas que tienen directamente que ver con nosotros, las personas con discapacidad. Sí, nos da cierto nivel de toma de decisiones, ¿verdad? Te digo cierto nivel porque no somos los únicos. Obviamente hay tomadores de decisión como el Congreso, como el presidente de la República, ¿verdad? Otros actores que son los tomadores directos de decisión, pero a nosotros nos da una cuota en esa toma de decisiones, que es importante y es algo con lo que venimos reclamando también desde ese enfoque de derechos. Ahora, ya vamos terminando, pero Mafer, ¿cuál es el estado de esa iniciativa? Yo entiendo que va en tercera lectura, ¿verdad? Ya se aprobó en tercera lectura. Así es. Y de todas las, porque justo como menciona Silvia, hay algunas otras que para mí todavía están en el aire porque ninguna está aterrizada. La más avanzada es la iniciativa de ley 5125 que va en tercera lectura. Y creo que realmente... Bueno, perdón, matizar que va en tercera lectura, pero la tercera lectura fue en 2019. Exacto, y está encajonada, en 2016 está encajonada desde entonces. Ahí está Entonces realmente urge, es un paso más. Entonces yo creo que hay que, ahorita para mí empezar con otra ley desde cero es como decir, mira, ya casi vas llegando, pero regresate al inicio y que vas a llegar más rápido, ¿verdad? Creo que realmente hoy es unirnos y realmente ejercer una presión para que realmente nos escuchen esos tomadores de decisiones a nivel Congreso, que puedan aprobar esa ley y ratificarlo, porque de verdad, por derechos todos los tenemos, ¿verdad? Y deben ser efectivos con ese marco legal que ya respalda que existan estos accesibilidad, que tengamos acceso a educación, a salud, a trabajo y demás, pero todo ya con un marco de acción específico, ¿verdad? Y eso me lleva a complementar que en Guatemala tenemos muchas leyes, ¿no? Somos uno de los países que tiene más leyes. Pero ¿de qué sirve una ley en papel si no cada uno de nosotros se encarga de hacerla efectiva? Entonces yo quisiera que la invitación de hoy sea, hagamos presión, unámonos para que el Congreso haga lo suyo y apruebe esa ley, pero luego cada uno desde nuestro rol empecemos a derribar barreras y abrir espacios. ¿Por qué voy a esperar que una ley me diga que en mi institución educativa debo aceptar a estudiantes con discapacidad? Ya lo tengo que hacer, ¿sí? Porque sé que tienen el mismo derecho. Abro los espacios, me capacito. En mi empresa, igual, voy a promover la inclusión laboral porque es mi rol, porque todos los seres humanos tienen los mismos derechos. Entonces, cada uno, a nivel macro, desde los metro cuadrado en el que estamos, podemos empezar a hacer cambios y derribar barreras para poder valorar el talento de las personas con discapacidad y reconocer que simplemente hacemos las cosas de manera distinta. Lo que necesitamos es que se derriben barreras para que todos tengamos esa misma participación. Y ojo que no hay que caer en la trampa del Congreso, de algunas diputados y diputados que instrumentalizan a las personas con discapacidad. Vimos un caso reciente hace un mes, 2 meses, con el diputado Cristian Álvarez. También la diputada Evelyn Morataya, etcétera. Hay gente que está instrumentalizando a las personas con discapacidad para tener réditos políticos, y eso hay que entenderlo muy bien. Hay leyes, como dice Mafer, hay leyes que se han aprobado en el Congreso, como la ley de certificación, la ley de lengua de señas, se quiere aprobar una ley sobre el apoyo a la lectoescritura braille, que lo que hacen es justamente desincentivar este gran marco legal para apoyar a las personas con discapacidad, y lo que quieren realmente es solo generar réditos políticos y dar esa cara de caridad, que no es el sentido de lo que le hemos platicado en este podcast. Entonces no hay que caer en esa trampa, justamente hay que unirse a la causa de las personas con discapacidad, y ya que este año el Congreso está aprobando leyes por urgencia nacional, pues que también se sumen al partir del próximo año con esta iniciativa, que escuchen a los colectivos y a las organizaciones de personas con discapacidad, para que entonces apoyen una verdadera inclusión y un verdadero acceso a las personas con discapacidad. Y también le quisiera dar mensaje a la gente de que también, justamente yo creo que los 3 mensajes que quisiera dejar es: no asuman, pregunten. Si quieren apoyar, es bienvenido el apoyo, pero pregunten antes de apoyar. Y justamente vean, si ustedes son dueños de empresas, si ustedes son dirigentes de alguna institución, organización, pues pregúntenle a los colectivos y a las asociaciones de discapacidad cómo pueden integrar ese modelo de derechos humanos del que hablaba Silvia en sus propias instituciones y organizaciones. Hay restaurantes que ya lo están aplicando, entonces ustedes también pueden hacerlo. Silvia, una conclusión.
Bueno, yo quisiera, tal vez porque no se ha mencionado, decir que muchas veces, sobre todo los empresarios, pero también muchas instituciones piensan que la inclusión de personas con discapacidad es algo muy costoso. Y yo quisiera desmitificar eso porque no es cierto, ¿verdad? Algunas cosas pues sí pueden ser costosas. Si queremos hacer cambios en infraestructura, probablemente eso es muy costoso. Pero una de las primeras preguntas que tú le hiciste a Mafer, yo quería agregar algo, que el tema de la inclusión no pasa solo por hacer accesible la infraestructura, ¿verdad? La inclusión es un cambio de mentalidad, un cambio de actitudes de parte de la gente, porque yo puedo tener inclusión laboral y sin necesariamente tener accesibilidad, por ejemplo, ¿verdad? Yo puedo trabajar desde mi casa, por ejemplo, y estar incluida laboralmente, aunque el sitio donde está la oficina o la institución para la cual yo trabaje no sea accesible. Entonces creo que la inclusión pasa por derribar barreras mentales, también derribar la forma caritativa, vertical, lastimera con la que se nos ve a las personas con discapacidad, y más bien vernos como pares, ¿verdad? Intentemos hacer ese ejercicio individual, cada persona, de ver a una persona con discapacidad como su par, como su amigo. Y la pregunta provocadora que yo hago siempre es, ¿usted consideraría a una persona con discapacidad como una mujer, por ejemplo, con discapacidad como la mamá de sus hijos? O como el papá de sus hijos. Sí. Yo creo que es una pregunta provocadora, ¿verdad? Sí, porque pensar, otro tema es justamente, bueno, aquí podríamos hablar 400, la sexualidad, pero la también sexualidad de las personas con discapacidad. Ajá, también de las relaciones sentimentales, ¿verdad? Sí, sexoafectivas. Ajá, exactamente. Entonces, que creo que es un punto también muy provocador, del cual nos encantaría hablar, pero que ya no da tiempo, pero que dejaría como una reflexión para quienes nos escuchan. Mafer, por último. Pues realmente yo siempre trato de conceptualizar o simplificar, y para mí la inclusión es como pensar que en una sociedad es un rompecabezas, cada uno de nosotros es una pieza clave. Cuando dejamos fuera a las personas con discapacidad, ese rompecabezas simplemente está incompleto, ¿sí? Y un rompecabezas incompleto, ¿qué diríamos? No funciona, ¿verdad? Y estamos viviendo en una sociedad fallida, en la que estamos dejando muchas personas fuera, y por lo tanto la inclusión no es un proceso que nos beneficia solo a nosotros como comunidad de personas con discapacidad, sino que implica poder innovar y tener un progreso en el que todos avancemos de manera más plena. Entonces yo creo que de todos depende cambiar nuestra mentalidad, acercarnos, convivir con personas con discapacidad, abrir estos espacios y derribar barreras, porque creo que de nosotros depende que Guatemala deje de ser el país de las eternas barreras. Y ojo, que también las sobreexpectativas para las personas con discapacidad también es un enfoque inadecuado. Bueno, aquí concluimos este Tangente. Muchas gracias por escucharnos o vernos. Esperen más del programa y nos encontramos en otra ocasión. Muchas gracias. Mi nombre es Pavel Vega. Estuve con Mafer Jiménez y Silvia Cuán. Hasta la próxima.